Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta asesoría vamos a intentar aclarar un concepto que es muy importante en filosofía, que es el de la conciencia. Em, a ver, voy a acercar un poco la pantalla. Aquí podemos ver, ¿no? La conciencia. Vamos a seleccionar. Aquí está. Entonces, tenemos la conciencia. Primero que nada, la conciencia es un concepto moderno. Con moderno queremos decir que surge sobre todo desde el siglo XVII hasta el siglo XX, que es cuando más se trabaja este concepto. Algunos de los autores más interesantes y más representativos, más bien, que han trabajado el tema de la conciencia están René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Husserl. Como podemos ver, pues la mayoría de ellos son germanoparlantes, son alemanes, y Descartes, que bueno, es francés, ¿no? Y, ok, entonces, la conciencia, antes de definirla, tenemos que pensarla como una respuesta a un problema, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema que surge en la filosofía en la modernidad? Es el siguiente. El tema de la conciencia, como aquí se los anoto, surge a partir de la pregunta sobre lo que podemos conocer. Es decir, en la filosofía moderna, sobre todo, se pregunta en el ámbito de la epistemología, ¿cómo es que conocemos cuáles son los límites de nuestro conocimiento y qué facultades tienen los seres humanos para conocer? Digamos. Es importante decir, sobre todo, que el tema de la conciencia surge también como una respuesta que se diferencia de la filosofía escolástica y la filosofía antigua. Recordemos que la conciencia como tal existe en la modernidad y antes se le conocía alma, perdón, y mente, ¿no? Y sobre todo como conciencia moral, digamos. Además de que, bueno, eh, la filosofía antigua y la filosofía escolástica tomaba el concepto de alma o de mente desde una narrativa de trascendencia, es decir, el alma existía junto con el cuerpo, eran, digamos, dos sustancias diferentes que estaban unidas, usando un poco el vocabulario de Descartes. Y bueno, el alma, además de ser como una facultad para conocer, también era aquello que nos daba movimiento, aquello que le daba movimiento al cuerpo, aquello que representaba la vida, ¿no? Por eso en latín también se le conocía como ánima. Ánima, que es de como estar animado, como de movimiento, ¿no? Entonces, estas connotaciones se van difuminando en la modernidad y la conciencia se queda solamente como la facultad de lo que podemos conocer, ¿no? Digamos, dicho de una manera así más breve, la conciencia surge de esta manera, ¿no? Un concepto que nos permite pensar cuáles son las condiciones y cuáles son las condiciones lógicas y las condiciones necesarias para que nosotros conozcamos, ¿no? Entonces, pasando a esta pequeña definición, eh, el saber se volvería a centrar a partir de entonces en el hombre, en el estudio de sus facultades para pensar, en la búsqueda de su identidad y en la intencionalidad. Entonces, a partir del concepto de conciencia, encontramos este segundo concepto, el de acá, que es el de sujeto. Entonces, sujeto es aquel que es capaz de pensar y de representarse objetos. En primer lugar, la conciencia, como la definirá hasta el siglo XX Husserl en la fenomenología, la conciencia es siempre conciencia de algo. O sea, la conciencia sabemos que es eh, algo que piensa, algo que se representa porque se dirige a los objetos en la conciencia, ¿no? Entonces, de ahí que lo que define sobre todo a la conciencia por encima de otros estados, por ejemplo, psíquicos, emocionales, las percepciones y las sensaciones, es que estamos representándonos un objeto. Y de ahí surge también que la autoconciencia es parte de la intencionalidad de la conciencia. O sea, nosotros podemos ser conscientes de lo que estamos pensando.
Por ejemplo, a diferencia de los animales, bueno, que esto también es algo que se discute actualmente, los animales se basan más en su percepción y en su sensación. ¿Qué es la percepción? Es la capacidad de percibir objetos en el mundo externo, pero ellos no son capaces de pensar sobre lo que están pensando. O sea, no pueden pensar el pensamiento de las cosas. Simplemente se representan los objetos y actúan y reaccionan conforme a lo que están observando. Digamos, por eso, por ejemplo, los leones cuando cazan, ellos perciben a una presa y pues en el momento no están pensando si eso es un ser humano, si eso es un alce, si eso es otro animal. Simplemente reaccionan a lo que se representan de inmediato en su conciencia. No pueden hacer esta autorreflexión de qué es eso que estoy viendo, qué es eso que estoy pensando, cómo lo estoy pensando. Entonces, digamos, el sujeto es una condición necesaria para la autorreflexión, para la autoconciencia y para la intencionalidad. Segundo lugar, como ya decíamos, el objeto. ¿Qué es el objeto? Aquello a lo que se dirige la conciencia. Es la representación, bueno, sobre todo un objeto pensado en términos fenomenológicos es una representación. Cuando hablamos de objeto en la conciencia, hablamos de una representación. Y como dirá Husserl, de un fenómeno. Y un fenómeno es aquello que nosotros somos capaces de eh, representar y ensamblar en nuestra conciencia y del cual nosotros podemos pensar, ¿no? O sea, y aquí, digamos, siempre va a haber una distinción en toda esta filosofía moderna que trabaja la conciencia sobre qué es lo que nos representamos y cómo son los objetos en la realidad, ¿no? Entonces, digamos, aquí caemos siempre en otros problemas, ¿no? Como del subjetivismo, como del solipsismo. O sea, si todo lo que nosotros observamos y vemos solamente es una construcción en la conciencia, entonces queda la pregunta de si podemos conocer la realidad en sí misma, ¿no? Y recordemos rápido la cuestión de Kant sobre los fenómenos y los noúmenos. Para Kant, lo único que podemos representarnos en la conciencia de la realidad son fenómenos, mientras que el noúmeno, el conocimiento en sí como tal de los objetos, no lo podemos conocer, según Kant, ¿no? Y finalmente, el acto en la conciencia o de la conciencia podemos entenderlo de dos maneras. Por un lado, se dice que la conciencia es un acto, es algo activo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la conciencia no es solamente la percepción o la sensación. O sea, no solamente nosotros somos conscientes de aquello que estamos recibiendo hacia nuestros sentidos, ¿no? O sea, la conciencia no es algo pasivo, no es yo veo un objeto y se imprime en mi conciencia. Eso no sucede como tal, eso sucede en el empirismo, pero en la filosofía, en el idealismo y en la filosofía de la conciencia es diferente. La conciencia es la que construye el objeto y se lo representa de una manera, ¿no? A partir de, digamos, un filtro que tenemos en la conciencia todos para pensar la realidad en el tiempo y en el espacio. Y finalmente, bueno, también hablamos de actos en términos de conciencia cuando se estudia la relación entre la conciencia y las acciones. Digamos, recordemos que uno de los problemas más importantes planteados por Immanuel Kant fue el de la razón práctica. La razón es capaz de darse principios de acción universales con los cuales nosotros podemos saber que estamos actuando de una forma legal y buena en el mundo, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, hablamos de que la conciencia también es conciencia de actos. Ok, bueno, espero que esto que les acabo de explicar, aunque fue muy rápido, haya sido claro. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden hacer alguna pregunta y les explicamos, digo, más bien les explico y, este, bueno, muchas gracias.